Ética y coaching ontológico de Rafael Echeverría. En este resumen animado veremos el capítulo 1 al 18. La práctica del coaching ontológico nace en el ámbito de la ética y pertenece a este. Sin ella difícilmente podríamos comprender el carácter de esta nueva práctica. El coaching ontológico nos conduce necesariamente al reconocimiento de la crisis más profunda que hoy encara la humanidad, una crisis en el ámbito de la ética. Esta crisis se expresa en 3 distintos niveles: dificultad para sostener el sentido de la vida, la creciente dificultad para preservar relaciones personales relevantes, la dificultad para consolidar modalidades armoniosas de convivencia dentro de nuestras comunidades. Esta crisis en el ámbito de la ética se traduce de manera concreta en 2 efectos de envergadura. Primero, los seres humanos estamos generando una gran cantidad de sufrimiento innecesario. Segundo, los hechos muestran de que los seres humanos estamos actuando muy por debajo de nuestro verdadero potencial. Por lo tanto, aquí nos estamos enfrentando a un fenómeno de sufrimiento e inefectividad. Resolver esta crisis nos obliga a revisar los fundamentos de nuestra concepción sobre el ser humano. Gran parte de nuestras cegueras remite al hecho de que estamos cautivos en una interpretación sobre nosotros mismos que desde hace varios siglos está dando muestras de severas limitaciones. Los seres humanos devenimos de una filosofía metafísica que plantea de que somos de una determinada forma de ser y ese ser es fijo e inmutable. Martin Heidegger acusa de esto que la tradición occidental ha caído en el olvido del ser. En la modernidad cambia la manera de pensar, se cuestiona el aporte filosófico antiguo y en esta reflexión filosófica aparecen algunos filósofos como Descartes, Hume, Kant, cada uno con soporte en diferentes ramas de la filosofía. Con el aporte de los filósofos modernos es necesario volverse a hacer la pregunta ontológica, ya que esta pregunta es fundamental para poder determinar de qué manera estoy observando el mundo y a los demás. El discurso de la ontología del lenguaje en gran parte se inspira desde el camino propuesto por el gran filósofo Friedrich Nietzsche. Este fue el primero en reconocer la gran crisis que vive la humanidad en el ámbito de la ética. Crisis que desde la mirada ya de Nietzsche ya lleva más de 100 años. Nietzsche plantea volver a la mirada de Sócrates y ver al ser humano desde la diversidad, no como un ser fijo, único e inmutable. Entre las premisas básicas del programa metafísico se proclama de que el ser humano, como atributo por excelencia, es un ser racional y que todo lo demás en nosotros, como el cuerpo y el mundo de las emociones, son residuos de nuestra animalidad. Por lo tanto, gran parte de la crisis que hoy en día estamos atravesando es por este aporte filosófico. Devenimos de un pensamiento metafísico aún sin conocer quién fue Parménides. Con la emergencia de la modernidad, el programa metafísico comienza a verse crecientemente cuestionado. La modernidad percibe la necesidad de arrancar desde lo humano y no desde el mundo de lo trascendente o de un conocimiento revelado por la divinidad. La modernidad es antropocéntrica. La modernidad desarrolla una racionalidad crítica. Sin embargo, esta racionalidad viene operando desde un sentido común que sigue siendo profundamente metafísico. Entre los filósofos modernos, cabe destacar a Descartes. Este fue el primer filósofo que percibió la necesidad de iniciar la reflexión filosófica desde el hombre. Pienso, luego existo. El primero en situarse en la ruptura con las premisas metafísicas, el filósofo Baruch Spinoza, la filosofía crítica de Emmanuel Kant, el cuestionamiento a los aportes abstractos metafísicos por parte del filósofo Ludwig Feuerbach, el aporte de la teoría evolutiva del ser humano por Charles Darwin y el aporte sobre el alma humana de Friedrich Nietzsche y su principal tarea de destruir filosóficamente cada una de las premisas del programa metafísico. Luego de Nietzsche se produce un extraño estancamiento relativo en el desarrollo de esta nueva concepción del fenómeno humano. Aunque Heidegger da algunos pasos importantes en muchos aspectos, retorna a posiciones propias de la tradición metafísica con la que Nietzsche procuraba romper. Heidegger intenta conectarse con Nietzsche con un estudio profundo y se produce una extensa obra sobre su filosofía. Se podría decir que no logra comprender cabalmente y que se siente permanentemente cuestionado por Nietzsche. 4 grandes desarrollos van a converger para modificar este escenario de estancamiento relativo.
Uno de estos es el aporte de la filosofía antropológica de Martin Buber. Para Buber, el ser humano es primariamente un ser dialógico, un ser conversacional, y que como ser conversacional se articula en tres diferentes tipos de conversaciones: las conversaciones con nosotros mismos, las conversaciones con los demás y las conversaciones con el misterio de la vida, aquello que muchos llamamos Dios. Estas conversaciones definen nuestras tristezas, alegrías, nuestros éxitos o fracasos. Durante la segunda mitad del siglo XX emerge una nueva disciplina, la filosofía del lenguaje. El lenguaje se creía de que era para los filósofos y que tenía un papel pasivo, descriptivo. Todo esto cambia con la segunda mitad del siglo XX a partir del aporte filosófico de John L. Austin, quien cuestiona la interpretación tradicional. El lenguaje tiene un papel fundamental y es generativo, genera nuevas realidades, conecta al ser humano con nuestra capacidad de acción y con el mundo de las posibilidades. En biología se destacan dos aportes fundamentales. El primero, el reconocimiento al ser humano como un ser lingüístico que lo diferencia de las otras especies por su capacidad de lenguaje. El segundo, la plasticidad del sistema nervioso y de las redes neuronales, la capacidad de generar nuevos circuitos neuronales. Esto atenta contra el programa metafísico que decía de que el ser humano es un ser fijo e inmutable. Y un cuarto punto relevante es el aporte del coaching ontológico y del modelo OSAR: el observador, el sistema, la acción y los resultados. Estos son los condicionantes de la acción humana. A continuación voy a compartir el cuadro, un cuadro explicativo. No voy a profundizar sobre este modelo, sí, voy a compartir más adelante en profundidad el modelo OSAR y el aporte que hace el coaching ontológico sobre los resultados. Estos cuatro fenómenos en esta época del lenguaje electrónico traen la pregunta ontológica para repensar el fenómeno del ser humano y sobre la ética asociada a las nociones del sistema y del observador. Un nuevo escenario de concepción del ser humano está situado en la perspectiva de la transformación. Los desafíos del futuro y del presente, los desafíos del aprender y del emprender. Los caminos del aprender y del emprender no pueden responder a todas las necesidades humanas. Por ejemplo, la espiritualidad, que es un eje fundamental para el ser humano, está atravesando también una crisis porque deviene desde tradiciones y no desde las necesidades del ser humano. Bueno, este fue el resumen animado del aporte filosófico de ética y coaching ontológico de Rafael Echeverría. Espero que les haya servido y será hasta próximos videos. ¿Te gustaría tener sesiones de coaching gratis? En la descripción del video podrás encontrar mi información de contacto para que te puedas comunicar conmigo.